Estamos grabando. Tiki, tiki. Bueno, voy a arrancar como gustan los slides, diría Pablito. ¿Dónde lo dejo? Yo lo voy a ver. Hice de la primera clase que tuvimos nosotros, con Notebook LE, un repaso de lo que habíamos dado y vamos a seguir. En principio, la primera cosa que tenemos que entender es que, como les dije, vamos a arrancar a hablar desde agentes y entender qué diferencia hay con el chatbot tradicional o con el que la mayoría de la gente está acostumbrada a usar, que es ChatGPT barra Gemini barra cualquiera de los chatbots de las demás empresas que ofrecen inteligencia artificial. Y la parte más importante de esa diferencia es entender que uno trata de ayudarte y todo lo que haya que hacer, o sea, la acción que haya que tomar a partir de eso, sea desde copiar un texto y pegarlo en un archivo le pedí que me hiciera un documento de especificación técnica, a que se conecte, vea mis mails, todo lo voy a tener que hacer a mano yo. En el chatbot va a ser reactivo, es decir, yo le voy a pedir algo y él me va a reaccionar devolviéndome algo. Podrá ser un texto, podrá ser la corrección de un mail, podrá ser el código fuente de un programa. Va a estar aislado, sobre todo, aislado en el sentido de que va a tener conexión con pocas cosas. Por ejemplo, Gemini hoy le viene agregando más conexión con su propio ecosistema. Podés conectar a Gmail, podés conectar a YouTube. Eh, lo que le está dando alguna cercanía y alguna condición parece ser una herramienta agéntica, pero en principio antes no, uno solo chateaba acá, para que se le quede acá, si uno viene acá, a conectar, le puede conectar, ven acá, todo lo que quieran. El calendario, incluso les pueden manejar el calendario, les pueden pedir que desde el teléfono, desde acá, que les agregue agenda, fotos, que les maneje las fotos de YouTube. Les recomendaría tener cuidado con las fotos, porque es algo que Google utiliza muchísimo para entrenar modelos, no así con su mail y demás, que es probable que sea poco íntimo y muy problema. Pero entonces, el chatbot como sí va a estar aislado de todo lo que nosotros necesitamos, especialmente de nuestra computadora, que es donde nosotros tenemos la interfaz digital, si se quiere, donde la mayoría de los que estamos acá laburamos. Obviamente el celular será otra, que algunas herramientas nos permiten conectarlos o no, pero no va a tener acceso a mi sistema de archivos de mi computadora, no va a tener acceso a mis 3 cuentas de mail, a una base de datos conocimiento de mi laburo, no va a tener nada de eso. En cambio, la gente, normalmente vamos a tener como acá dos derivaciones de agentes, los agentes que corren de modo local o los agentes que corren en servidores, va a ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque vamos a tener la capacidad, uno, de que ese agente deje de ser reactivo y sea proactivo, es decir, un agente de inteligencia artificial va a tener la capacidad de planificar, tomar decisiones y ejecutar pasos. Obviamente, la mayoría de los agentes vienen con una condición de seguridad del lado de proteger al usuario. Casi todo lo que vaya a ejecutar te va a pedir permiso. No va a permitir salirse de ciertos lugares de escribir en tu computadora y demás, si uno lo tiene configurado por defecto en principio. Pero la ventaja es que al tener acceso a tu computadora puede hacer desde mirar todo tu sistema de archivos, entender tus carpetas, entender tus archivos, leerlos, extraer información de esos archivos, tanto para una tarea puntual como para saber cómo trabajás vos. Ahora vamos a ver cómo está constituido un agente. Y ejecutar un montón de pasos intermedios que nosotros en principio no... Antes, cuando nosotros con Pablo empezamos a usar esto, cuando recién eran chatbots muy malos, ahí vos querías hacer un programa, lo primero que se me ocurrió a mí, por algún motivo, fue hacer un programa, entonces vos tenías que llevar el código, preguntarle, tirarle todo el contexto, decirle todo lo que necesitabas saber del programa, de la idea, todo en el chatbot, y obtener un código, irte al programa, llevar ese código, pegarle un archivo, abrir el compilador, que compile, etc. Ahora todo eso lo va a hacer solo. Y ese salto es lo que se llama la agencia. La agencia sería la capacidad de ejecutar esto dentro de tu computador. Y después hay otro que vamos a usar, que lo vamos a aprender a usar, que se llama el Build AI Studio, que es lo mismo, es una herramienta agéntica, pero que corre en un servidor, en este caso de Google, y ejecuta ciertas tareas. El Build AI Studio está hecho para hacer páginas web, interfaces gráficas, es una herramienta muy, muy interesante, total, o sea, la podemos usar totalmente gratuita y desplegar herramientas
incluso que esas herramientas tengan inteligencia artificial, y ese también va a ser un agente, solo que la diferencia es que en uno va a estar corriendo con lo que tenga en mi computadora y lo que yo le dé acceso a mi computadora, y en otro va a correr con el acceso que le dieron a ese servidor. Otras cosas que puede hacer esta gente y que quiero que les vaya creando, lo que vamos a tratar de hacer en estas capacitaciones es entender dos cosas, entender lo técnico, pero sobre todo agilizar el mindset. La inteligencia artificial va a una velocidad de ejecución y de actualización que necesita que tengamos una flexibilidad apoyándonos en la propia inteligencia artificial para desarrollarla, pero una agilidad a la hora de ir aprendiendo y obtener conceptos, que sea entender el concepto y después ver cómo lo aplico. Entonces, a grandes rasgos, el chat va a ser reactivo, te pregunta y da una respuesta, el otro va a ser proactivo, define objetivos. Che, no sé, yo a mi gente, ahora si tienen lo vemos, le digo, y cuanto más estructurado tengamos, mejor. Yo le digo, quiero hacer un proyecto, y dependiendo de la cantidad de información que le haya dado, el entorno donde lo ejecute, el contexto y el prompt, que ya, o sea, las instrucciones que le haya dado, ejecutará una cantidad de objetivos, definirá una cantidad de objetivos, ejecutará una cantidad de pasos. Por ejemplo, hoy en día, como para que les quede a eso, yo puedo lograr, con mi interacción, ojo, estando en el medio cada tanto, pero lograr definir una idea abstracta de un programa y que se codifique de acuerdo a un estándar que tengo internamente, bastante automático, entrando yo solamente en la toma de decisiones, a ese punto. Entonces, esto que define objetivos y ejecutar pasos, el objetivo va a ser obviamente el que cada uno le pongamos, pero la cantidad de pasos va a ser dependiente de lo que nosotros le digamos a la IA y del entorno en que lo ejecutemos, la cantidad de contexto, de estándar, de manera de razonar los pasos, de obtener ese objetivo, y la ejecución va a depender de la posibilidad y los derechos que le dimos a esa gente. Pero a diferencia hace un año, un agente no podías tener agentes de ejecuciones muy largos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, que es básicamente el cerebro de un agente, la parte que piensa cognitivamente o se parece a lo que hace un humano, antes cometía errores en esa cantidad de pasos muy grandes. Hoy, la verdad, sobre todo en lo que son tareas de programación o de ejecución de pasos lógicos o seguimiento de una receta, es muy poco error y muy buena manera de tomar las decisiones y muy buena manera de respetar cuándo el humano tiene que entrar. Entonces, el bucle, yo hoy hice una herramienta que quería mostrarles para entender, para que veamos internamente cuál es la diferencia entre un chatbot o chat GPT de hace un tiempo, Gemini de hace un tiempo, ahora se parece más a la gente, y lo que es un chatbot, pero primero tenemos que entender algunas cosas. Entonces, la primera cosa básica que vamos a entender, los IA que trabajamos, que vamos a usar nosotros, se llaman LLMs, que significa Large Language Model, o sea, modelos de lenguaje muy largos, y lo que básicamente es un modelo matemático que trata de representar y entender nuestro lenguaje. Por eso, modelo del lenguaje. Y su manera de entender el lenguaje no es a través de nuestras palabras, sino que es a través del concepto tokens, y para que les quede en la mente, un token más o menos son 75% de una palabra, 3/4 de una palabra, y este número es importante porque es por cómo nos cobran usarla, básicamente. Tanto con token de lectura, es decir, de nuestras instrucciones, la cantidad de palabras de IA que le metamos como token de salida, es el costo que vamos a tener. Sin duda, por ejemplo, Fran y ese pagan un monto fijo de inteligencia artificial y la condición es al revés. Si pagas por monto fijo, te van a dar una cierta cantidad de tokens o de envíos al modelo, y si pagas variable, te van a cobrar por la cantidad que... Esto en un agente se consume fuertemente. Para que tengan números más o menos, cuando yo estoy programando y laburando con alrededor de 5 tareas diarias, puedo llegar a estar consumiendo algo así entre 15 y 20 dólares por día. Laburando unas 6 horas por día, más 2 horas que laburen autónomo. Yo en general no dejo a gente trabajando solo, porque todavía les tengo mucha desconfianza, pero más o menos para que tengan ideas de eso. Con una cuenta que tienen los chicos de 20 dólares, yo uso modelos que son chinos y uso esos costos. En un modelo como los de Cloud, eso se por 3, por 5 puede ser el costo.
Entonces ahí las empresas, esto lo voy dejando para que les quede en la mente, las empresas ofrecen planes un poco más caros que te dan muchísima más cantidad de tokens que si los usaras pagando dinámicamente. Por ejemplo, que Cloud tiene dos modelos, tiene uno de $100 y uno de $200, en donde vos pagás y en teoría usarías casi 5 veces lo que pagarías si pagaras por token, ¿sí? Por palabra. Eso tiene ventajas, sobre todo para la gente que lo va a usar mucho, y les recomiendo que si los pagan es que los exploten los tokens, porque cada vez va a valer más, cada vez valen más, cada vez más difícil encontrar modelos gratuitos. Hace 6 meses Google regalaba, nosotros hemos llegado a usar 120 millones de tokens en un día de consumo y no pagar nada, y ahora es muy difícil, y esto va a ser cada vez más porque básicamente ahora en la masividad de la inteligencia artificial pueden subir los precios. Entonces tenemos el contexto, el concepto de token, que lo usamos por dos motivos. Lo usamos para entender cuántas palabras y cómo nos van a cobrar, cuántas palabras de entrada y de salida tiene, pero sobre todo para el concepto de ventana de contexto, que es algo muy importante y lo vamos a tener que tener en cuenta en el agente o en el chatbot siempre, que es el tamaño de memoria de largo plazo que tiene esta gente. Pensemos a la gente como un humano que en cada vez que lo prenden y lo apagan, lo único que tiene internamente su humano es el conocimiento con el que se lo entrenó su vida. Todo lo demás por fuera va a depender de lo que nosotros le inyectemos como prompt o como conocimiento. Ojo, ese conocimiento interno hoy en día es mucho. Uno le puede preguntar sobre cosas muy, muy finas, de física cuántica, o cosas que el conocimiento muy, muy profundo y muy nuevo, incluso porque ahora pueden buscar en internet, y ahora vemos cómo impacta eso en el ventana de contexto, pero solo va a conocer eso. Lo demás se lo vamos a tener que inyectar nosotros. Y entonces esa ventana de contexto es la cantidad de tokens o de palabras que puede tener un modelo. Ahora se está poniendo de moda los modelos que sean de 1.000.000 de tokens de ventana de contexto, 750.000 palabras, alrededor de 500 páginas, más o menos, dependiendo. Para que tengan una idea. Y eso es lo que va a recordar de la información que le estamos metiendo nosotros. Por fuera de eso, se va a perder, se va a olvidar. Exceptuando que lo que le estemos metiendo por fuera o lo que quede fuera de esa ventana de contexto ya lo tenga como conocimiento propio. Esto es importante porque lo que vamos a hacer como usuarios de agentes va a ser, y esta es nuestra metodología que la van a aprender, con dos modos van a poder hacer cualquier cosa, con dos herramientas simples, que es que nosotros somos el arquitecto que le mete al modelo de lenguaje contexto. Después vemos qué es contexto, pero contexto, información sobre lo que yo quiero hacer, y lo tenemos que hacer de manera curada, tanto en el tamaño de lo que le metemos, tanto en la distribución de información que le metemos. Che, le voy a pedir que me genere un reporte sobre cómo funciona el motor de una Nissan 95 y le pongo una receta de cocina. Bueno, eso no es calidad. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver una cosa. Pero sí voy a estar, ¿y por qué les explico esto? Voy a estar usando esta ventana de contexto. Y cuando yo esté dando archivos, le esté dando para leer documentos y demás, en un chatbot lo que pasa es que esa ventana se va corriendo. Si el tamaño de lo que le di es más grande de lo que entra, bueno, todo eso es como una pila, va a quedar en el olvido, va a quedar lo que está acá adentro. El problema es que es muy difícil saber qué parte le quedó adentro y qué parte le quedó afuera. De hecho, pocas herramientas te dicen que... Entonces, en los chatbots, igual consumir millones de tokens es difícil, exceptuando que uno le suba libros o sea un contexto muy específico. ¿Qué hacemos para eso, para los chatbots? De herramienta muy simple, vamos a resumir, a usar a la propia IA para agarrar, cortar en pedazos de texto, para usar a la IA para promptearse, es decir, para darse instrucciones a sí mismo más acotadas, y utilizar esta ventana de contexto, tanto los chatbots como los agentes, de la mejor manera posible. Entonces, se entiende esto, que la ventana de contexto es como la memoria RAM de la computadora. ¿Okay? Cuando se apaga, se prende, se apaga, listo, nos vemos. Les hago esto de se prende y se apaga porque es importante entender que el modelo de lenguaje funciona como un procesador, que es un procesador de silicio. El procesador de silicio se prende y se apaga 1.400.000, 3,5, 4,2 MHz, pero básicamente el procesador se da una cuenta a la vez. En esto es lo mismo. Cada cosa que le entre en la ventana de contexto va a dar un resultado, se va a prender y se va a apagar. La diferencia, y esto lo explico porque en los agentes nosotros lo que vamos a hacer es aprovecharnos de ese prendido y de ese apagado y hacer ciclos para prender y apagar, no como en un procesador tantas veces por segundo, pero sí mandarle a ese procesador, a ese modelo de lenguaje, información distinta
de diferentes contextos en función de lo que queramos que haga en el proceso de ejecutar una tarea autónoma, ¿no? Porque al fin y al cabo un agente, como les decía hoy, la idea y la diferencia es que es proactivo y por lo tanto puede planificar, definir objetivos y ejecutar los pasos para llegar a ese objetivo. A veces muy bien y a veces muy mal. Otro concepto importante de la ventana de contexto y por la cual se lo digo es el tema de la saturación de datos o lo que se llama loss in the middle. Cuanto más lleno la ventana de contexto, peor es la calidad de lo que me devuelve el modelo lingüístico. Hay una Context Arena, una página muy interesante que se las dejo. La escribí Context. Arena. Ya. Esta contextarena.ai, uno puede seleccionar los modelos y ver cómo decae la calidad, digamos, el score de una prueba a medida que suban. Fíjense que, no sé, estos son 100K. Un modelo como ChatGPT, como Cloud, todos esos tienen, básicamente voy a hacer acá, tienen 1 millón de tokens de ventana de contexto. Fíjense que acá ya estamos en el 75%. O sea, baja bastante cuanto más llena está la ventana de contexto. Número que tiene que quedarle en la cabeza en general es del 40%, 50% para arriba de la ventana de contexto, que van a ver que la mayoría de los agentes muestran cuánto está todo en la ventana de contexto. Es mejor, algo que vamos a ver después, compactar esa conversación, es decir, resumir esa conversación y seguir. Pero ahí hay un trade-off muy importante, que es que cuando compactamos, es decir, cuando agarramos esa ventana de contexto y no la leemos entera, sino lo que hacemos es leerla, el resumen de eso, vamos a perder contenido, vamos a perder capacidades. Y van a ver que cuando ustedes usen agente y estén haciendo una tarea larga, eso se va a notar. Se van a llegar a un punto en que, o porque ustedes le digan a la gente que se compacte, o porque la gente se compacte solo, que es como que se lobotomiza, se olvida de todo y uno tiene que reexplicarle ciertas partes. Nosotros estamos trabajando en hacer esa interfaz un poco más simple, de volver a recordarle cierto contexto ahí para que la gente, más allá del resumen que se hizo, tenga todo. Algo que pasa mucho con la gente es que lo que realmente importa muchas veces de ese contexto para entender en profundidad lo que venía haciendo la gente es lo que ustedes le dijeron. Es lo que le dijimos como humanos. No toda la conversación interna y todo lo que pasó. Entonces lo que estamos haciendo es agarrar eso e inyectárselo en el modelo de manera directa, es decir, agarrar toda la conversación, todo lo que le fuimos diciendo como usuario, y le decimos, che, mira, acá tenés todo el histórico de lo que te fui diciendo. Eso es como en un chatbot, de meterle todo de una y que el chatbot entienda completamente la idea de lo que estamos tratando de hacer. Pongámosle que lo que estamos tratando de hacer es resumir un libro. ¿Sí? Y otra cosa que no está acá y no salió en este informe porque no lo debo haber dicho la vez anterior, es el tema de la atención. Cuanto más llena está la ventana de contexto, sea en un agente o en un chatbot, peor es la atención que la gente va a poder tener sobre algo o una tarea específica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, se le hacían unas pruebas que es, se le da un texto muy largo y en el medio del texto se le pone algo que no tiene nada que ver. Se le daba un texto legal y se le puso como crear una pizza de pepperoni. Y se le pide al modelo que vaya respondiendo si encontró algún dato raro. Si yo voy llenando esa ventana de contexto, cada vez se le es más difícil, porque la atención, que sí es algo, parece, digamos, abstracto en términos humanos, pero es matemático lo que digo de la atención, cuanto mayor sea en la ventana de contexto, esa ventana de lectura sobre algo muy específico se pierde. Y esto también va a ser responsabilidad, por lo menos hasta que la tecnología actual mejore, una cosa que vamos a tener que nosotros, como usuarios de estos agentes, tener en cuenta y tener en claro. Porque si no, tener en claro cómo funciona la ventana de contexto de un modelo de lenguaje, sea el cerebro de un chat o el cerebro de un agente, hace la diferencia al entendimiento y al lograr objetivos cada vez mayores. Che, cada vez que mi agente haga workflows cada vez más largos o que me entienda mejor. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que lo que voy a gestionar es esa memoria de corto plazo y estructurarle dentro de ese marco de información que le puedo meter, del tamaño de información que le puedo tener, lo mejor posible el contexto para que llegue al lugar que yo quiero,
y lo pienso desde ahí, de saber que eso está acotado, de que esa ventana de contexto tiene limitaciones de atención en cuanto a lo que va a entender y lo que no va a entender, que si empiezo a usarlo, cuanto mayor cantidad de ventanas de contexto tengo, peor va a ser el resultado de lo que me responda. Voy a hacer desde mi uso de la gente un uso muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque no voy a estar esperando que la gente solucione pasos que no va a solucionar. Por ejemplo, si yo voy, lo que hablábamos antes sobre Vicky, y me pasó unos libros de programación de infraestructura y yo voy y se lo doy a mi gente y la ventana, el tamaño de eso mide, no sé, 3 ventanas de contexto, 3 millones de tokens. Y si yo no sé que es importante la ventana de contexto, se lo doy cuando se equivoque hasta, y ahí viene lo que siempre digo del mindset, creo que la herramienta no funciona. El agente es malo, se equivoca. Sí, el agente se equivoca porque intrínsecamente los modelos de lenguaje se equivocan. Pero ese error no se lo adjudiqué a la IA. Se adjudicátelo a vos como humano que no tenías en claro la importancia de la ventana de contexto y no hiciste una gestión de eso. Esto lo digo porque se van a enfrentar en el uso, y ya le pasó a los chicos, de inteligencia artificial, con muchas de estas cosas de que la IA falle, de que la IA te diga una cosa y no sea perfecta, y lo más normal desde el mindset es pensar que está del lado de la tecnología. Y hay muchas cosas que sí, pero hoy realmente en lo que se equivocan los agentes de inteligencia artificial, muchas veces tiene que ver con cómo nosotros los estamos usando y cómo les damos el contexto, el conocimiento que necesitan para desarrollar la tarea, y pocas veces sobre si se equivoca porque alucina intrínsecamente. No quiere decir que no, y que no haya que validarlo. De hecho, yo voy a perseguirlos mucho con el tema de supervisar lo que hacen. Pero en principio, tener en claro los conceptos y tratar de llevar al uso todos estos conceptos de token, ventana de contexto y este que vamos a ver ahora, el System Prompt, les va a ser muchísimo más fácil el uso agentivo. Por último, y dejo todo grabado de importante, es que algo que para ustedes va a ser más difícil es que con Pablo, inclusive Fran, porque Fran lo empezó a usar cuando nosotros recién empezamos a usar, yo jugaba al póker con él, entonces nos veíamos mucho y él empezó a usarlo cuando recién era un chatbot, es que la mayoría de ustedes no van a usar un chatbot. Cuando vos usas un chatbot, el proceso de hacer es todo tuyo. De vuelta, voy al programa. Yo iba y le decía, quiero hacer un programa que haga esto, 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 esto. Me llevaba un archivo que lo llevaba con las partes que me interesaba yo. Yo tenía que estar guardando lo que ahora van a ver de una gente que se llama memoria. Después, tenía que agarrar el código que me dio ahí, llevarlo, agarrar el archivo, pegarlo, ejecutar, subirlo al servidor. Todo eso, todo lo hacía yo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vos ahí te encontrás con todo lo peor, más con los modelos que eran, son 3.5, con todo lo peor, y te haces porque no esperas nada de la tecnología, o sea, es lo básico, sabes que es lo básico, te haces todas las herramientas que podés y conocimiento es el que te ayuda a lograr objetivos. Por ejemplo, hacer un programa. No sé, 26.000 líneas fue el programa que hice en su momento y la ventana de contexto me alcanzaba para 8.000, ponele. Porque hice un programa que funcionaba, que quedó muy bien, de casi 3 ventanas de contexto. ¿Cómo lo hacía? Si era chapo. Bueno, siendo yo el gestor de la ventana de contexto, siendo yo el que le preguntaba y le decía, che, ¿te acordás de esto? ¿Entendés? Preguntame, pedime todo lo que te hace falta. Ya vamos a ver algunas. Me traje una filmina sobre ese tipo de manera de hablarle. Pero esto es muy importante porque ustedes no lo van a tener, ese uso, van a ir directamente a las herramientas agénticas y es muy fácil caer en la no supervisión, es muy fácil caer en mindset equivocados de pensar que la herramienta está errada, pero quizás los que no les dimos el contexto somos nosotros, es muy fácil caer en la condición del otro lado, que es creer demasiado y borrar nuestro criterio humano sobre lo que sabemos y no supervisar. El último contexto, perdón, el último concepto que les dejo es el concepto de System Prompt. Básicamente el System Prompt es, si yo tengo un modelo de lenguaje como esa máquina de calcular, que es el cerebro de un chatbot o el cerebro de un agente, que le entra texto y devuelve texto, ¿cómo hago para que eso haga una tarea que yo quiero? Bueno, el System Prompt viene a hacer eso. Es una parte del bloque que se le inyecta al modelo de lenguaje, al cerebro digital, la IA, que está siempre fijo. Primera cosa es que está fijo. O sea, no importa cuánto yo use de la ventana de contexto, es decir, yo me lo haga, hay una partecita acá de esta ventana de contexto que está ocupada por ese bloque de contexto. Y después yo le puedo dar chat, conversaciones mías, archivos para leer, lo que quieran, pero ese bloque no se va a mover de ahí, va a estar siempre fijo. ¿Con qué fin? Bueno, el System Prompt va a ser básicamente las instrucciones de cómo quiero que se comparta la inteligencia artificial.
Ahora vamos a ver lo muy básico eso, ¿no? Porque por lo menos cuando yo lo vi a esto no me sirvió a mí y voy a tratar de hacer un foco porque es muy importante esto. Pero lo importante de este System Prompt es que para la metodología que van a aprender con nosotros, todo lo que nosotros queremos que haga un agente se resume en un System Prompt. Ese System Prompt, para los que hayan investigado y conozcan algo, y bueno, y para los demás también nunca se lo dije así, ese System Prompt puede ser un estándar que quiero que siga, una receta que quiero que siga, un patrón, un procedimiento que quiero que siga, un texto que me gustaría que lea y que en función de eso me, me haga otro texto. Mis mails. ¿Por qué digo que el System Prompt es eso? Porque el System Prompt va a depender de la tarea que sea, cuánto hay acá adentro. Para algunas cosas, por ejemplo, para darle una personalidad y que se transforme en un, no sé, programador, en un jefe de proyecto, en un especialista técnico en tal equipo, me va a alcanzar con reglas de cómo se tiene que comportar ese agente. Pero en otras condiciones, por ejemplo, cuando yo ya hice un flujo de tarea y quiero que lo repita tal cual, quizá mi propia conversación termine siendo el System Prompt. Es decir, traduzco. Yo tengo un agente, me pongo a conversar con esa gente para hacer, por ejemplo, no sé, que pueda leer mi mail de Gmail. Entonces, en conjunto trabajamos, él escribe un programa, me va ayudando, en realidad va generando código, me va preguntando, me va pidiendo cosas, digo, che, pasame tal token para validar, hacete esta cuenta acá, bla, bla, bla. Cuando terminamos, ahí, en ese proceso, hay un flujo de trabajo, ¿no? Básicamente el flujo de no tener un agente que se conectaba a la IA a conectarse a la IA. Ahora, uno si lo viera naturalmente podría decir que eso no es un system prompt, porque en realidad es una conversación. Pero si uno lo mira un cachito más arriba, dice, bueno, si yo, para decirle a una gente cómo tiene que hacer las tareas, tuve que charlar, de ahí podría obtener todas las reglas, los pasos, los chequeos, los puntos que tengo que ejecutar y lograr de esa conversación sacar el System Prompt, o sea, la capacidad en texto de decirlo a una inteligencia artificial, comportate y ejecuta esto. ¿Se entiende esto que digo? ¿Sí? ¿Por qué les digo y les hago foco en esto? Porque lo vamos a usar a System Prompt como el concepto que vamos a ver cuando usemos una herramienta que se llama Master Kaizen. Pero eso no quiere decir que el System Prompt no pueda tener más partes. El System Prompt puede tener muchísimas partes y estar contenido incluso con una conversación entera como ejemplo. De hecho, hace poco Pablete encontró un paper que habla que los agentes de inteligencia artificial funcionan mucho mejor, perdón, los modelos de, no, los agentes de inteligencia artificial funcionan mucho mejor cuando vos le das todos los pasos de ejecución con las correcciones que le tuviste que hacer y toda la conversación de punta a punta, que si agarrás y le decís, che, te resuma todo esto y te doy un resumen con los pasos exactos, aunque le haya hecho lo que no tiene que hacer, lo que tiene que hacer y todo, funciona mejor los pasos completos. Entonces, les digo esto porque para workflows complejos, quizá nuestra propia conversación se convierta en un System Prompt. Y entonces eso, que se llama System Prompt, va a ser cómo yo quiero que el modelo de lenguaje, dada 1000 ejecuciones, siempre se comporte más o menos igual. Después acá abajo puede haber un montón de cosas. El usuario le puede pedir que le suba un archivo, que chatee, que le modifique, que corrige, lo que sea. Pero lo que va a estar acá va a estar fijo siempre. Respecto del prompt, que para nosotros será prompt, a veces me van a escuchar decir prompt y a veces me van a escuchar decir instrucciones, como concepto general va a tener un rol, una identidad, eres un arquitecto de software especializado en despliegue seguro, me parece malísimo, pero ponele, o sos un especialista en documentación de codificación, o voy a Jonah, sos mi asistente especializado en todo, en informarme sobre toda la documentación que ya tengo de este proyecto, o en las actualizaciones de este proyecto, lo que cada uno quiera. Para estos System Prompt y para esta parte especialmente, para esta parte, estos 3 puntos, nosotros tenemos una herramienta que es un prompt, valga la redundancia, un System Prompt, que usamos en cualquier agente que se llama Master Kaizen, y lo que hace es, vos chateás con ese Master Kaizen y le contás la tarea que querés resolver, cuáles son tus datos de entrada para esa tarea y cuál es el dato de esperado de salida. ¿Y qué te da Master Kaizen? Te da un System Prompt
que desarrolla que si yo hubiera abriera otra conversación nueva que no tiene ningún contexto, le pegara ese system prompt y le diera los datos de entrada, debería sucederse y ejecutar lo que sea. Es decir, la IA comportarse de esa manera, ejecutar las tareas que tiene que hacer, hacer lo que sea. Ahora vamos a ver aquí. Para que vamos a parar acá y vamos a ver eso. Y después vamos a volver a algo más. Entonces, ¿qué es un System Prompt? Los demás ya lo tienen clarísimo, pero lo vamos a ver. Primera herramienta que les muestro es S y Johnny, los demás ya la conocen. Se llama iStudio, es de Google. Es gratuita. La ventaja, los modelos que utilizamos acá, voy a hacerlo acá. Los modelos que utilizamos acá son los mismos que usamos si usamos Gemini, pero la gran diferencia entre Gemini y iStudio es que Gemini ya tiene un System Prompt. Es decir, cuando yo hablo acá, no hablo contra la inteligencia artificial. Esperen que lo vuelvo acá y a ver si lo puedo ver. No. Con inteligencia artificial directo, o sea, con el cerebro entrenado, sino que hablo con un cerebro que ya trae básicamente uno de estos. Y básicamente el que le dice, che, sos Gemini, sos una herramienta de Google que ayuda a los usuarios, tenés estas capacidades, etc. Ahora, cuando yo hablo acá, hablo directamente con el modelo de lenguaje, con el entrenamiento, sin nada en el medio. Y tiene la gran ventaja de que yo acá puedo poner mis instrucciones del sistema. ¿Qué significa? Que yo acá le puedo decir a mi agente cómo quiero que se comporte. Por ejemplo, ese con lo que hablábamos el otro día. Che, vos tenés quiero un asistente para la parte de mi gestión de día a día. Bueno, ahora les voy a pasar un prompt, que lo vamos a ver, pero podría hacerme acá una conversación directa con un chatbot donde le voy diciendo lo que hago en el día a día y el otro día le pregunto qué me quedó pendiente. Ahora, ¿qué tiene acá? Bueno, que va a tener que decirle, che, sos un asistente de Ezequiel Conena, la tarea que vas a realizar es tal y cual tarea, vamos a llevarle las tareas y le vas a ordenar las tareas, le vas a decir cuáles se cumplieron y cuáles no se cumplieron, etc. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con esta herramienta que se llama Prompt Master Kaizen. Después yo se las paso al grupo, ya está, pero lo vuelvo a pasar. Pero fíjense que tiene diseñado para convertir en un LLM, o sea, al cerebro, lo que yo le llamo el cerebro digital, al modelo entrenado, en un arquitecto de prompt y metaprompt profesionales. Capacidad avanzada para diseñar instrucciones efectivas, claras, escalables, adaptables y autocorrectibles. Yo después se los dejo para leer, para así no queda mucho. Básicamente tiene una metodología que le dice los pasos de cómo entender lo que ustedes le están tratando de explicar, los pasos para reescribir esas instrucciones, es decir, ordenar lo que charló con ustedes en desarrollar una tarea y transformarlo en un conjunto de instrucciones que resuelva eso. Y por último, Pablo le puso, se llama Master Kaizen, que tiene un sistema de supervisión interna, que lo que hace es, Kaizen viene de mejora continua, verificar si lo que te va a decir como respuesta tiene alguna lógica o no. Siempre tuvimos dudas si esto funcionaba o no, y hace poco algún estudio dicen que pareciera que sí funciona. Fíjense que no es un proncito para los cosas, tiene muchísimas partes. Se los recomiendo leerlo. Ustedes van a usar dos prompts. Para la vida, en principio, van a usar dos prompts. Para hacer prompts para las tareas que ustedes quieren hacer, y uno, que lo vamos a ver después, que se llama prompt de búsquedas profundas, que lo que va a hacer es escribir unas instrucciones para usar una inteligencia artificial para investigar de un tema. Pongámosle un dato que necesito, pongámosle un tema o una teoría que no conozco, y esa búsqueda la vamos a usar para nosotros, como humanos, para aprender nosotros, o para que consuma la IA. Es decir, para generar contexto para el propio agente. Ya lo vamos a ver. Busca profundidad. Esto es importante. Y ya nos vamos en 22, perfecto. Dije hasta 45. ¿Por qué es importante esto? La IA es recursiva en sí misma. Cualquier tecnología que tuvimos hasta el día de hoy, sobre todo el software, yo primero tenía que desarrollar el conocimiento, luego desarrollar el conocimiento, pongámosle un programa. Yo quería hacer un programa. Primero tenía que saber programar o pagarle a alguien que programa, ese programarlo, diseñarlo, codearlo, testearlo, venir, preguntarme, hacer una etapa de testing. Ahora la parte interesante es que, y yo lo podía usar el día que me daban el software. En cambio, aprender a usar IA y usar e integrar IA en mis procesos de trabajo, en mi día a día, yo les vivo diciendo a los chicos que la parte más importante de usar IA es tenerla al alcance de la mano,
acordarse que casi cualquier cosa que yo quiera hacer, investigar o ejecutar en tu computadora, lo podría hacer a través de una inteligencia artificial o al menos asistido por una inteligencia artificial. Porque, para empezar, utilizan mucho y saben utilizar muchísimo mejor la computadora que nosotros, en términos de comando. Eso me da la condición de que la IA me ayude a mí mismo a implementarla. Cuando yo tenía un software, o lo aprendía, lo tenía que aprender a usar, o lo compraba, o lo diseñaba, o lo ejecutaba, y yo lo tenía que primero hacer todos esos pasos, y recién ahí me estaba dando una solución. Pongámosle que tenía un software para gestión de compras. Yo iba, le contrataba a una empresa que me vendía ese software, me lo implementaba, pero mientras, incluso cuando se estaba implementando, incluso cuando yo estaba aprendiendo, el software a mí no me servía de nada. No me ayudaba a mí mismo a cosas. La IA sí. Porque yo le puedo preguntar a la IA cómo se integra la IA. Le puedo preguntar a la IA cómo hacer algo con la IA. Le puedo decir a la IA que le diga a la IA cómo hacer tal cosa y con qué condiciones le puedo hacer. Justamente por eso es que podemos usar Master Kaizen. Porque lo que hago es le digo a la IA que un usuario le va a querer resolver una tarea con él y que después que la resuelvan, describa para otra IA cómo son los pasos para ejecutar. Entonces, si es, quizá esto se llama recursividad y queda ahí, les va a quedar ahí dando vueltas, pero esto para mí es lo fundamental. ¿Por qué? Porque yo en cada paso, si yo tengo claro que la IA, en términos digitales, insisto, ¿no?, frente a la computadora, todavía la realidad, nos falta, voy a poner una fecha, 2 años con los chinos. Ponerle, pero en lo digital, quiero hacer algo con Word, voy y le pregunto. ¿Por qué? Porque la IA la entrenaron con todo lo Word. Quiero hacer algo con ese, voy y le pregunto. Después veré el nivel de agencia que obtengo sobre eso. Es decir, ¿cuánto mi agente hace de esa tarea que yo quiero? Yo siempre les recomiendo empezar por asistente y empezar a aprender con IA y luego pasar a ejecutar con IA. Ese proceso es mucho mejor, porque si yo aprendo sobre un tema, al menos a nivel conceptual y bajo los límites de tiempo que tenga, después de hacer que un agente de IA haga algo es mucho mejor. Entendí y puedo, con mi entendimiento, potenciarme a través de la inteligencia artificial. Pero después estarán esos puntos de agencia. Pero lo importante es que la IA le habla a la IA, genera documentos para la IA, nos hace, genera prompt para la IA, o sea, instrucciones para la IA, e incluso nos dice a nosotros cómo podemos hacer para que me sea más fácil la IA integrarla, unirla a mi software, a mi día a día, a mis tareas, a mi Excel. Siempre le digo, che, todos trabajamos con Excel, por lo menos de los que conozco acá, quizá Fran, bueno, Fran usa ahora su sistema de gestión, que es un gran Excel, básicamente una base de datos. Todos trabajamos con base de datos acá. Bueno, solo con subírsela a una IA y preguntarle qué puedo hacer con esa base de datos y qué podría hacer con un objetivo, decirle, che, mirá, esta base de datos, esto es lo que manejo de datos todos los días. ¿Qué me recomendás hacer para tal objetivo? Y van a ver que la propia IA les recomienda, que la propia IA les recomienda y le dice qué paso a hacer, inclusive con un agente que es lo que vamos a usar ahora, les recomienda, les enseña, les dice qué paso a hacer y los ejecuta. Pongámosle terminar de un Excel en una interfaz gráfica que ustedes apretan botones y tiene una cercanía, una UX, paleta nunca me sale. Experiencia de usuario, ahí está, una experiencia de usuario mucho mejor que estar frente a un Excel. Estoy dando un ejemplo como cualquiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y con esto finalizo la parte técnica y nos vamos a probar. Nosotros vamos a ser gestores de contexto de nuestras herramientas de inteligencia artificial. Sea que algunos arranquen con un chatbot y otros arranquen con un agente, ya en esta etapa los chatbots sirven para algunas cosas, pero la mayoría de las otras probablemente se ejecuten con agente o se vean motivados a hacerlo con agente. Nosotros, nuestro trabajo va a ser supervisores de ese contexto y los resultados. Supervisar cómo le doy, qué herramientas le doy, qué capacidades le doy a mi inteligencia artificial, sea un chat o sea un agente, en función de un objetivo y que mi agente, que ver si el resultado cumple con los objetivos. En el medio, y más usando agente, eso se va a solucionar solo. En algunos niveles de abstracción, a veces se trabará más, a veces se trabará menos, algunas cosas tendrán menos errores, algunas cosas tendrán más errores, otras cosas saldrán más fáciles, otras tendrán más agencia y será más fácil de que la haga la gente toda totalmente sola, y otras las hará fáciles, pero las tendremos que supervisar más. Por ejemplo, el otro día que hablábamos con vos sobre el modelo de negocio, los cálculos de un modelo de negocio, por lo menos las primeras veces que hagas esa ejecución, uno tiene que ir a mirar esos cálculos, porque
se las suelen mandar, suelen hacer inferencias muy acotadas, suelen tener un pensamiento del mundo no como el humano que está asociado al pensamiento crítico, analítico y además con sentimientos, como por ejemplo el miedo, que es una gran herramienta que la IA no tiene. Nosotros por tener miedo, con nuestro poder, proceso de pensamiento y razonamiento, tenemos algo que nos lleva a algunas cosas a prestarle mucha más atención que una gente. Entonces, en los números, por ejemplo, en los cálculos, che, hay que mirar o hay que pedirle a la gente, che, a ver, mostrame y demostrame que lo que ejecutaste y los cálculos que hiciste son correctos. ¿Qué dato me podés mostrar y qué cálculo me podés hacer para ver que yo valide? Y cuando hacemos a gente, encima la complejidad de esta última parte es que cuando en los chatbots la velocidad de creación es acotada. Porque como es reactivo, yo le escribo, me responde, yo le escribo, me responde y no hace cosas en el medio, y gran parte del proceso lo tiene que hacer uno, la velocidad con la que vas creando se acota a la supervisión. Vos podés ejecutar un paso, supervisar ese paso, seguir, ejecutar un paso. Por lo tanto, tenés mucho más control y conocimiento de lo que está haciendo la IA. En un agente, de pronto tenés 36 especificaciones, como me pasó el otro día a mí, de 150 líneas de, código, de texto, entre ellos código y demás, y lo que crearlo me llevó 10 minutos, supervisarlo me llevó 5 días. ¿Sí? Y esto que parece simple es importantísimo, porque y voy a lo que siempre jodo, que les voy a molestar muchísimo en estas clases, y los pibes los demás ya lo saben, es el mindset. Es muy fácil caer en creer que lo que nos da de resultado es 100% de las veces es correcto. Y más cuando nosotros le estamos dando muy poco contexto, porque lo que les va a pasar a la mayoría de cuando empiecen a usar va a tener que ver con el contexto. No con que si la gente o la inteligencia artificial puede o no hacer algo, sino con que ustedes no le dieron el suficiente conocimiento, contexto y gestión de eso para que la gente haga algo. A veces será porque el modelo está actualizado y sabe hasta 2025, como son los modelos de chat de Google, que andás a saber por qué están actualizados con memoria hasta 2025. Otros serán porque le dieron contexto ambiguo. Otros será porque le dieron un contexto explicado muy resumido de lo que necesitan. Pero lo importante es que cuando uso a gente, como me devuelve una gran cantidad de pasos y hace, en esos pasos habrá que resultados, supervisarlo va a ser cada vez más complejo. Entonces yo voy a tener que poner el foco y generarme estrategias, esas estrategias incluso hablarla con la propia inteligencia artificial, porque nos puede ayudar ahí también, de cómo hago para que lo que resuelvan y el resultado que tenga yo lo pueda supervisar y que esa supervisión no se vuelva más costosa que hacer la tarea yo. En el caso de los programadores, por ejemplo, algo que está pasando es que se han hecho test con mucha cantidad de programadores que los ponen a hacer, a programar con IA. A un grupo lo ponen a trabajar sin IA, a otro grupo lo ponen a trabajar con IA sin darle demasiada, o sea, gente junior, donde le dan la IA como uso, y a otro grupo experimentado le ponen a usar la IA. Los tres obtienen resultados diferentes y siempre en el mismo problema, que es la supervisión. El que no usa IA obtiene resultados bastante buenos porque era un buen programador, si era un buen, o sea, dependiendo de su calidad, si era un buen programador es un buen código, si no era un buen programador es un buen código. A los que le dan IA y son junior y nunca programaron, obtienen un código que es terrible, no supervisable, porque no le dieron estructura, no le hablaron, no le dieron suficiente contexto, nada mal. Pero los que producen con IA, dicen ellos mismos primero estar estresadísimos porque producen muchísimo, pero en el cuello de botella supervisarlo. Obviamente usan la IA para supervisarlo, sí, pero igual supervisando con IA producen menos que con la IA, en ciertos puntos, en otros no. Eso se va a ir mejorando cuando la tecnología de la IA tenga cada vez menor cantidad de errores y cuando la gente lo use masivamente más y la corrija masivamente más, mejor van a ser los resultados de la IA. Pero es importante esto, sobre todo para cuando ustedes hagan una herramienta que vayan a ofrecer, de tener en cuenta cuánto les va a costar la supervisión de esto. Che, me hago una herramienta, me parece espectacular, me hizo un programa que me resuelve todo así, pero después, cuando lo tengo que ir a supervisar o no lo puedo supervisar o me lleva una semana supervisarlo, bueno, habrá que ver entonces eso, si vale la pena ejecutarlo con IA o no. ¿Mm? Y créanme que cuando pasen una curva de aprendizaje, eh, la cantidad de cosas que se le van a ocurrir que pues, se pueden hacer con IA versus las que van a poder supervisar, va a haber un gap ahí
tan grande. Y por ahí para ustedes no es problema. Les doy mi caso, mi ejemplo. Yo muchísimas tareas solo superviso el resultado. Voy a Master Kaizen, me hago un prompt para hacer una tarea, me pego el prompt, ni lo leo el prompt. No lo leo porque previamente yo ya sé que Master Kaizen hace muy buenas prompts y tengo confianza en eso, y voy y miro el resultado. Pero el resultado, capaz que ya les digo, son 36 especificaciones. Hice un montón de pasos espectaculares, pero después cuando tengo que ejecutar y revisionar todo eso, si yo hubiera hecho paso por paso, capaz que me llevaba la mitad del tiempo. O no, es difícil de medir esto. Por último, vamos a ver una última cosa acá, que se llama Human in the Loop, que es que en los agentes, vamos a pasar a ver qué es un agente y cómo funciona. En los agentes, lo que va a pasar es que existe, como les dije, igual en el procesador, un loop. O sea, se va a estar ejecutando para que ese agente de inteligencia artificial, voy a usar comillas, piense, razone, obtenga objetivos y ejecute los pasos para lograr ese objetivo. Y es muy importante que ustedes sepan ponerse dónde va Human in the Loop, que significa dónde en todo ese proceso de ir a ejecutar pasos y lograr los objetivos, dónde están ustedes para supervisar. ¿En qué lugares les tiene que pedir permiso? ¿En qué lugares les tiene que consultar su agente de inteligencia artificial? ¿Qué tipo de preguntas, qué tipo de decisiones en general debe responder ustedes? Y a eso se le llama Human in the Loop. ¿Por qué Human in the Loop? Porque ahora vamos a ver cómo funciona un agente, que es básicamente un bucle, y una parte importante de los agentes como los que usan ustedes es Human in the Loop, que ya lo traen, seguramente que si los que ya usaron, vieron alguna vez que en algún momento te pone, che, ¿me autorizás a usar tal? ¿Puedo leer este documento? ¿Puedo leer este archivo? ¿Puedo mandar este mail? ¿Puedo hacer tal cosa? Bueno, ese es un tipo de Human in the Loop que trae configurado su agente, pero ojo, que con eso no alcanza para usar IA de inteligencia artificial, porque cuando ustedes usen un agente de inteligencia artificial, su bucle, o sea, su resultado esperado, la ejecución de su agente, no siempre va a alcanzar con que les pida permiso para usar Tools. Ustedes en el proceso, pongámosle que estamos haciendo la documentación de un proceso productivo, ustedes tienen que decirle en qué lugar tiene que venir a preguntarle sobre ese proceso. Porque si van, supongamos que lo que nos pregunta un agente normalmente es, ¿puedo escribir acá, puedo leer esto y puedo buscar esto? Supongamos que esas son las preguntas que siempre te hace un agente de inteligencia artificial. No les pregunta una decisión, va a seguir. Entonces, en el proceso de usar y de ejecutar con inteligencia artificial, con agentes de inteligencia artificial o herramientas agénticas de inteligencia artificial, que les quede a ustedes que en esto de manejar el contexto y de supervisar el resultado, también tienen que meterse en el medio en ciertos lugares para decirle y diciéndole a su gente, che, voy acá, cuando llegues acá, pará y preguntame tal, decime que yo elijo. Cuando llegue a tal lugar, decime que yo elijo. Para que no, primero para no gastar token, porque si no le ponemos límite, esto gasta plata a lo loco. Pero segundo, para que no cometa errores muy grandes, porque si va en el paso 3 se equivoca porque tomó una mala decisión y después termina ejecutando hasta el 15, del 4 al 15 gastamos token, ejecutó todo un flujo mal y no tiene ningún sentido. Esto lo pueden diseñar y preguntarle a su IA dónde van ustedes cuando hacen un proceso. Recuerden lo que les dije, recursividad. Ahí está la palabra recursividad, se me fue. Acá. No, se me fue arriba. Preguntarle a la IA dónde está la palabra recursiva. Excelente. Bueno, no sé dónde me quedó. Se me fue. No sé dónde me quedó. Bueno, sería otra que tenía. No importa. Recursividad es justamente preguntarle a la IA, estuvo muy bien como concepto. Acá está, el proceso de recursividad. Ustedes le pueden preguntar dónde meterse en el proceso, porque la IA también los ayuda a generar el proceso del proceso. Y así infinitamente para arriba. Pero si ustedes no le preguntan a la IA dónde meterse, la IA va a tomar decisiones probablemente por su lado. ¿Por qué? Porque los agentes se van para adelante. Traduzco que es que se van para adelante. El agente tiene un prompt hecho de tal manera que va a tratar de ejecutar y hacer tareas y resolver el problema cuanto antes posible. De hecho, un problemón, porque cuando uno le da una tarea muy larga y muy compleja, la gente trata de saltarse pasos
el modelo trata de saltarse pasos, en algún momento del entrenamiento algo pasó, en la mayoría de los modelos, y entonces agarra, viene y de pronto te dice, no, ya terminé. ¿Eh? Pues si te mandé recién, hoy me pasó. Le dije, tenés que ejecutar 5 workflows. Hizo un llamado aleatorio y me dice, no, ya está. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque yo le puse una especificación, después me di cuenta, le puse un human in the loop que, che, si pasa esto, pará. Solo que me mintió, me dijo, ya terminé. Pero bueno, por lo menos paró. Pero si no, hubiera ejecutado, podía ejecutar los 9 workflows y equivocarse. Listo. Con esto dejo un poco la parte teórica. Entonces, repasemos. Un chatbot va a estar conformado por un cerebro digital. Ese cerebro digital va a ser lo que llamamos un gran modelo de lenguaje, por ahora por lo menos. Va a ser lo que es la inteligencia de ese chatbot o de ese agente de inteligencia artificial. Los modelos de lenguaje y las partes teóricas que aprendimos acá no son de si es un chatbot o es un agente, son del modelo de lenguaje. El modelo de lenguaje entiende tokens, es decir, que cada palabra la termina transformando al ingresarle nuestras palabras, nuestro mensaje en tokens. Esos tokens son alrededor de 3/4 de palabra aproximadamente para tener un número. Esos tokens son por lo que nos cobran, tanto hay un precio por token de entrada y un precio de token de salida, o sea, de lo que generó el modelo. El de modelo siempre es más caro que el de entrada. Y además, eso es importante porque los modelos de lenguaje tienen una ventana de contexto, que va a ser como la memoria RAM del modelo de lenguaje. Lo que sabe de que le entró, que entiende de lo que le pusimos nosotros. Dado un prompt, una instrucción más grande, un contexto más grande que su ventana de contexto, hay parte que se va a borrar, no va a entrar de alto. Y esa ventana de contexto es lo que nosotros vamos a tener que gestionar para el buen manejo. ¿Cómo lo vamos a manejar? En primer medida, con algo que aprendimos recién, que es el System Prompt. Son las instrucciones del sistema de cómo queremos que ese modelo de lenguaje se comporte siempre. Cualquier modelo de lenguaje con ese prompt de sistema se debería comportar más o menos igual. No igual porque son estadísticos, no igual porque se entrenaron con diferentes datos, pero sí muy parecido. ¿Ok? Entonces, por último, con la última media hora que nos queda, lo que vamos a ver es mi recomendación para los chicos de qué inteligencia artificial y qué modelos usar. La cantidad de ventanas que tengo. Espera un segundo que les aparezca. Entonces, yo en general, a ver, de lo pago hay 3 grandes distribuciones, digamos, a nivel agentes. Cloud, Cloud, Codex, que es de GPT, y Antigravity de Google. Los 3 son agentes. No, no quiero entrar acá. Lo que quieras. Claro, esto. Los 3 son agentes. Este tiene en términos de cantidad de uso, por lo que investigó hoy, el que más da es este, después está este y después está este. Es decir, por lo que te cobran, por los planes que te da. Es decir, Google es el que más te da, después está ChatGPT y después está Cloud. Diferentes montos, este tiene de 20, 100 y $2, creo. Este tiene productos GPT. Productos Codex. A ver si tienen los precios. Qué raro, no tiene los precios. Bueno, tenía uno de 20, uno de 100 y uno de 200 también. Y Antigravity tiene uno de 20 y uno de 150 los primeros 3 meses y 250 los segundos. Más que nada, los altos son para gente que lo usa de manera automatizada y con consumo en general programado. Pero yo les voy a recomendar que no usen eso por ahora. Primero por una cuestión de lock-in. Cuando uno se mete en cloud, bueno, los chicos ya lo tienen, pero si en algún momento se pueden bajar, se mete en un modelo de esto, cada vez le agrega más herramientas a ese proceso y cada vez esa herramienta vos las integrás más a tu flujo de trabajo. Y eso tiene 2 desventajas desde mi punto de vista. El primero, que cada vez estás más pegado a ese proceso,
a ese programa, y si mañana te agarran y te quieren subir el precio, cosa que Cloud ya hizo, o bajar la cantidad de uso, lo hacen y vos te das hasta las manos. Todos lo terminaron haciendo porque todos empezaron a dar una herramienta gratuita y cada vez ahora hay que empezar a recuperar la que gastamos. Encima las empresas tecnológicas estas no dan guita, por lo cual cada vez está más complejo. Además, está por encima de eso las reglamentaciones de Estados Unidos de que le pueda meter a cada uno de estos productos, que cada vez está haciendo más. En cambio, yo les voy a decir que dependiendo del nivel, para alguien que no haya usado nunca, le recomiendo esta herramienta, OpenCode, y para el que haya visto, bueno, para los chicos ya la conocen, vamos a usar esta, no sé. Sí. Estas son dos agentes de inteligencia artificial de código de software libre. Ambos tienen dos modelos de ejecución. Uno que sería CLI. CLI es cuando lo usan en la consola. Este es OpenCode, por ejemplo. No les va a gustar a ninguno porque es incómodo, pero lo rápido y lo fácil que es cuando uno se acostumbra es espectacular esto. Pero tiene su versión desktop, que lo voy a abrir, su aplicación, y le recomiendo esta para el que nunca usó un agente porque es el que menos interfaz tiene y más se parece a un chatbot. Fíjense que no tiene demasiada interfaz. Ahora vamos a abrir Gocé, y este, que está más orientado al ámbito empresarial, no es un ruido, no sé qué está haciendo. Hay una optimización. Sí. Este, voy a acá a la par. Ahora va a arrancar. Este, en cambio, tiene otras partes que son recetas, skills, apps. Acá hay mucho más para investigar. Hay un video que voy a tratar de recortar para la semana que viene, de que yo ya expliqué todas estas partes para hacer un videito corto y después se los paso. Pero este tiene muchas más cosas para configurar, incluso la configuración, que lo hace un poco más tedioso para la primera vez que lo vayan a usar. Acá estoy hablando sobre la herramienta. Después ahora voy a hablar qué les recomiendo pagar si van a pagar algo, que les dé suficiente cantidad de uso en función del uso que le vayan a hacer, y sobre todo que le dé modelos de frontera, o sea, modelos muy buenos, pero con una cantidad de uso muchísimo más grande. En cambio, este, ven, no tiene nada de esto. Acá es un chatbot y cada una de estas sesiones que se llaman va a ser una conversación con su agente totalmente separada una de la otra. Johnny, no sé si vos usaste agente, algo, no. Nada, cero. Por ahora. Bueno. No, nunca, no. Nada, bueno, vamos a empezar por este. Yo te diría que te instales este. Y inclusive para, no sé, Cami, que si has tenido mucho bardo con este y todavía no te acostumbraste, largaron hace muy poco, hace 2, 3, una semana más o menos, esta interfaz gráfica en versión, dejó de ser beta, que tenía muchos errores, y está muy bien. Es muy parecida a esta, solo que tenés que configurar menos. ¿Qué hay que configurar en los dos? Y esto lo vamos a ver ahora en función de lo que hay que configurar es el proveedor y el modelo que queremos usar. Como dije, un agente de inteligencia artificial va a ser un bucle. Entonces, me estaba olvidando mostrarle esto. ¿Cómo funcionan estos agentes? ¿Y por qué se llama un agente y es diferente de un chatbot? Cuando nosotros usamos un chatbot, cuando usamos ChatGPT, nosotros le damos un texto, eso llegaba al modelo del lenguaje, a la inteligencia, y me respondía, y me daba una respuesta. Podía pasar, incluso hubo algunos, ya hace mucho tiempo, algunos chatbots tenían la capacidad de hacer ciertas tareas, por ejemplo, escribir de su lado un archivo de texto y dejártelo descargar, ejecutar un pequeño código de Python. Me acuerdo que en 2024 ya Cloud Sonnet te permitía en una herramienta ejecutar códigos muy chiquititos, pero la condición es, che, ejecuto, me da una respuesta, no hay más nada. Y si después le vuelvo a escribir, lo que estuvo como respuesta, que se lo sumo a mi prompt inicial y le mando otro prompt y voy a seguir teniendo este loop acá, pero va a depender de que yo le siga mandando una pregunta. En cambio, en un agente, lo que pasa es esto. Yo doy una entrada a esta herramienta, que ahora volvemos a la herramienta. En la herramienta hay un montón de partes, que las vamos a revisar ahora, pero sobre todo hay un modelo de lenguaje que va a ser el procesador de ese programa, va a ser el que sea la inteligencia cognitiva de ese programa. Y esa inteligencia cognitiva, que en un chatbot no tiene, va a tener herramientas, ahora vemos que son esas herramientas, y por sobre todo va a tener una memoria.
¿Y por qué decimos que un agente es un loop? Porque cuando yo le doy una tarea, todo este conjunto de aparatos que están acá adentro, nosotros no lo vamos a ver como ejecución, pero no nos vamos a enterar de qué está pasando ahí adentro. ¿Y por qué va a pasar? Porque acá va a pasar, empezar, para que pase cada una de estas cosas, por ejemplo, para que el modelo de lenguaje guarde algo en memoria, va a haber una llamada al modelo de lenguaje. Para que escriba otra memoria va a haber otra llamada. Y esto va a quedar como ciclando acá. Por ejemplo, yo le digo, che, quiero que me hagas un archivo de texto que describa mi personalidad, y le mando mi personalidad, y el programa acá le va a llegar la primera vez al modelo de lenguaje, o sea, al cerebro que está en OpenAI, en el cloud, en el que usemos, le va a llegar mi mensaje más su propio prompt de sistema. O sea, las instrucciones que tiene este agente para cómo se tiene que comportar. Sos un agente de inteligencia artificial que te llamás OpenCode, tenés esta herramienta, lo que fuera. ¿Qué va a hacer? Va a entender mi mensaje y va a decir, tengo que planificar mi tarea. ¿Cuál es el plan de mi tarea? Bueno, primero voy a leer el mensaje. El segundo, voy a usar la herramienta de escritura en el disco. Tercero, segundo, voy a escribir en la memoria todo el plan. Tercero, voy a escribir en el archivo de texto con el texto de salida. Cuarto, voy a mostrarle al usuario la respuesta. Esos 3, 4 pasos, entre que yo le escribí y me viene la respuesta, no veo nada. Suceden dentro del programa. Por eso una herramienta agéntica o un agente es la unión de un modelo de lenguaje, de un cerebro digital, con un programa de código. Este cerebro digital lo que hace es maneja este programa como si fuera un humano dentro de este, y dice, che, ahora el usuario me dijo que tengo que hacer tal cosa, escribir en memoria. Bueno, voy y escribo esta memoria, después veremos qué es esta memoria, no importa por ahora. Pensémoslo como archivo de texto. Pero hay un lugar donde se puede decir a sí mismo, che, acá dejo mi objetivo, acá dejo mi plan. Voy por este paso del plan de los 5 plazos que tengo que hacer. Se va guardando a sí mismo. Y para ver esto, yo les había hecho un diseño en su momento, que me pareció muy buena idea. Vamos a ver si funciona. Era. Ay, se me fue. No me digas. Esperen que lo busque en historial, que lo debo haber cerrado por algún motivo. A ver, que lo miro acá. Acá, no. Más para atrás, por atrás, más para atrás. Bueno, lo busco. Hice una simulación para entender cómo es que funciona ese loop internamente. ¿Por qué los molesto con esto del loop? Porque van a ver que entender ese loop, esos pasos que suceden ahí adentro, les hace entender que en realidad, a diferencia del chatbot, al modelo de lenguaje, acá está el mismo flujo, a ver si lo puedo tirar. No. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta va a ser la interfaz donde hablamos nosotros. Esperen que no los veo acá. Acá vamos a ver lo que está pasando adentro del programa, dentro de la herramienta agéntica, y acá vamos a ver cómo sucede en ese flujo. Este que está acá es el mismo diagrama que le estaba mostrando acá. ¿Okay? La única diferencia es que acá tiene Human in the Loop, en el otro no. Pero no importa, es lo mismo. Es un modelo de lenguaje que tiene herramientas y que tiene memoria. Le damos una entrada y la salida. Si yo estoy en modo chat, vean lo que pasa. Siguiente paso, el usuario le pone, hola, soy Marco. En el programa internamente, este modelo de lenguaje tiene su system prompt, eres un asistente conversacional útil y amigable, no importa, es una pelotudez lo que dice, pero le llega el mensaje como dato de entrada al modelo de lenguaje, su system prompt más el mensaje del cliente. Y fíjense que le dice que esto es el mensaje, o sea, le está informando dentro del texto que se le mete al LLM, qué parte lo dijo el usuario, y el usuario responde en un chatbot. Y el modelo de lenguaje responde, hola Marcos, soy tal cosa.
y después siguen chateando, pero fíjense que no hay nada en el medio. Lo que le manda, el modelo de lenguaje responde en violeta. Entonces, ¿cuál es la población? Y le respondió cuál es Argentina. En cambio, en un agente o en una herramienta agéntica no va a pasar lo mismo. Lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a tener, dentro de mi bloque de agente, o sea, dentro de mi Open Code o de mi GOCE, ¿sí? Este recuadro que está acá representa esta aplicación. Voy a tener el modelo de lenguaje y fíjense ya que desde el vamos le puse, hola, soy Marcos, ¿cuál es la raíz cuadrada de la población de Argentina? Es la pregunta, lo que le manda el usuario. ¿Qué tiene internamente? Tiene también un system prompt, ¿sí? Ese system prompt, fíjense que ahora tiene algo distinto, que es, debes usar formato y piensa. Le dice, tenés que pensar, accionar, observar y final. Ya no solo en el system prompt le dice la tarea, sino que le dice cómo, y voy a usar comillas gigantescas, cómo pensar los pasos siguientes de ese proceso. Cuando le llega esto, le dice, esta es tu memoria, tenés en un lugar, le llega el mensaje de usuario, fíjense que dice memory historial, y ese memory va a ser la memoria. Hay un lugar donde se guarda lo que el usuario le envía, lo que le genera el mismo. Y entonces digo los pasos, fíjense que ahora la gente va a hacer agent scrap, o sea, va a buscar, llama, vean los flujos acá también, objetivos y condiciones, está escribiendo su objetivo y está guardando en memoria, va a ejecutar una acción y fíjense que acá le pide validación al humano, era lo que le decía Human in the Loop. Ahí uno puede agarrar a su agente y decirle, che, ejecuta todo, pero normalmente la gente por sí sola te va a decir, che, ¿puedo buscar en internet? ¿Puedo leer un archivo? ¿Puedo guardar acá? ¿Puedo leer esta carpeta? Bueno, me está avisando que va a buscar en internet, porque lo que necesita buscar en este caso es la población de Argentina. Fíjense que había ido Human in the Loop acá. Va a usar una herramienta, que es la herramienta, en este caso se llama Search Tool, una herramienta para buscar en internet, va a obtener que son 46.620.000 personas. Ahora va a usar otra herramienta que se llama Cálculo Tool, va a ejecutar el resultado y recién ahí va a haber una respuesta. Fíjense que todos estos pasos, para que todos estos pasos sucedieran, acá tuvo que pasar un loop. Es decir, primero se llamó al modelo de lenguaje con el dato de entrada. Entre este punto y este punto se volvió a llamar al modelo de lenguaje. Solo que en el primer paso se le había pasado esto de dato de entrada y ahora se le pasó esto. Y en el siguiente paso se le pasó esto. Y en el cuarto paso se le pasó esto. Pero en ninguno de esos pasos todavía le respondió el usuario. Por eso se llama loop. Porque la gente tiene la capacidad de ser un agente, de tener agencia, porque internamente tiene la capacidad de manejar su programa. ¿Cómo se maneja su programa? Si la gente tiene una tool para escribir, leer archivos en mi computadora, escribir archivos en mi computadora, buscar en internet, conectarse a una base de datos, ejecutar comandos en la consola, en el shell, en el CMD de mi computadora, cada una de esas cosas que realice la va a realizar dentro de su caja, y eso va a ser lo que se llama loop. ¿Se entiende esto? ¿Y se entiende la diferencia entre uno y el otro? ¿Qué pasa con la ventana de contexto entre uno y el otro? ¿Cuál creen que utiliza mejor la ventana de contexto? A nivel de la tarea que le pedimos. Si tiene más memoria, tiene más contexto. Bueno, no está mal, pero pensemos que la memoria está por fuera de la ventana de contexto, porque la ventana de contexto es un parámetro que está dentro solo de esta cajita. Esto es como justamente le metemos memoria, porque no la tiene internamente el modelo de lenguaje. Lo único que tiene como memoria, pongámosle, es su ventana de contexto, el tamaño del texto que yo le puedo meter. Si esto midiera 1.000.000 de tokens hasta acá, y yo le meto todo junto, bueno, hay una parte que me va a quedar afuera. El que mejor gestiona en términos de información la ventana de contexto va a ser el agente. ¿Por qué va a ser el agente? Porque como esto va a haber un loop acá adentro, no siempre va a necesitar tener todos los pasos de el ida y vuelta para entender la tarea. Por ejemplo, después de responderle al usuario, podría borrar de su ventana de contexto todo esto. Porque no lo necesita más. Lo necesitó para ejecutar unos pasos, podría, no quiere decir que lo hagan, pero lo necesitó en un caso específico para hacer una tarea, pero después, ya está. ¿Para qué lo quiero en mi ventana de contexto? ¿Sí? Ahora, lo va a hacer a eso con una desventaja.
La desventaja va a ser que en ese movimiento de cambiar la ventana de contexto, de borrar cosas de la ventana de contexto, que es lo que yo les hablé hoy de compactar, ¿recuerdan que les dije hoy al principio compactar? Cuando se borre esto, algunas cosas del entendimiento se van a perder. Va a ser eficiente en términos de que se va a poder autolimpiar esa ventana de contexto, de que voy a poder ejecutar muchísima más cantidad de pasos en esa agente, pero con pérdida de ciertas partes. ¿Ok? Entonces, me Digo, robo estos... podrías decirle, perdón, Sí. ¿puedo saber No, primero? sí. No, pregunte, por favor. ¿Podrías decirle qué cosas no olvidar, cosas que sabes que son puntualmente importantes, como para cuando ese resumen no las olvide? Excelente, totalmente. De hecho, cuando ustedes empiecen a usarlo, van a ver que mucho va a ser proceso. Che, hace esto, después esto, te corrijo, voy, vengo, y tiene un montón de correcciones en el medio y demás. Muchas veces ustedes van a agarrar y decir, che, en el proceso, esto es una regla inamovible. ¿Y dónde se guarda esa regla inamovible, ya que lo preguntaste? ¿Dónde creen que se guarda? Prompt. Ah, no. De En esto, el de system acá. prompt, claro. Bueno, No, en la memoria en en la general. memoria. Ah, El system ok. prompt va a Entonces estar lo guarda pegado bien. en el propio agente, se pueden modificar ciertos parámetros, pero para eso es la memoria, para que tanto el agente sobre sus propios procesos o por nosotros que somos los que lo configuramos, al fin y al cabo, configurarle la personalidad, cómo queremos que trabaje, es una configuración, le dejamos en su memoria directivas que siempre va a tener que respetar. Y entonces acá termino con esto de que es trabajar bien. La próxima va a ser mucho más práctica. Perdonen acá, pero estoy tratando de ecualizarlo a todos el conocimiento de ciertas cosas. Es que, ¿se acuerdan que cuando hoy les decía, che, ¿qué es usar bien un agente? Es saber qué contexto darle y supervisar la salida. Hay algo más, que es dentro de eso que es el contexto, trabajar y gestionar la memoria. Lo que yo le deje dicho acá y lo que le diga que guarde en esa memoria, sea una memoria de corto plazo o una memoria de largo plazo, como puede ser una memoria de largo plazo, las personalizaciones de un agente, cómo queremos que me trate, que sepa mi nombre, que sepa en qué idioma hablo, todas esas cosas. Ahí es donde nosotros vamos a dejar reglas que son inamovibles. Y voy a dejar de vuelta unas comillas, ya no así, así las comillas de inamovible. ¿Por qué? Porque igual los modelos de lenguaje se suelen olvidar o se suelen pasar por alto esas reglas. ¿Cómo hacemos para que no? Yo soy un obsesivo de tener un archivo de texto con las reglas que yo quiero que se comporte y le escribo contestándole una respuesta o corrigiéndole y se las pego, y se las pego, y se las pego, y se las pego. ¿Gasto más tamaño de token? Sí, pero la realidad es que capaz que gasto, no sé, 500 tokens, porque tampoco es que un texto así, son 7 reglas. Pero pegárselas en el último mensaje enviado ya está demostrado que tiene muchísimo más efecto que en el System Prompt muchas veces. Entonces, hay ciertas reglas generales que las va a seguir desde el System Prompt o de la configuración que le demos, y hay otras que si nosotros queremos estar seguros que las ejecuta, por ejemplo, a mí me pasa mucho con una herramienta que se llama Git, que lo que hace es guardar versionado de un programa. No, yo le quiero máxima granularidad y trazabilidad. ¿Qué significa? Que cada paso que haga, yo quiero un commit. O sea, haces esto, quiero un commit, porque quiero volver para atrás por si se manda, como sé que se la manda, cada vez menos que se la manda, yo quiero poder volver para atrás cada pasito que di. Bueno, esa, por ejemplo, che, máxima granularidad, trazabilidad y rollback posible, a veces sí, a veces no. ¿Qué hago? Listo, me di cuenta que no funciona y que no es encima una cuestión de qué modelo elijo. Bueno, vengo y me instalo, le doy, se las pego, me instalo, no, se las pego todo el tiempo. De hecho, para los que usen OpenCode, estamos armando un proyecto, una herramienta que lo que va a hacer es, uno, guardar todos sus prompts, o sea, guardarlos en un sector. Todo lo que le mandan a ustedes lo va a guardar. Dos, lo va a versionar. Y tres, le va a pegar un conjunto de notas o de memorias que ustedes digan que quieren que en cada vez que le manden un mensaje estén mandadas, despegadas, se las va a pegar autónomamente. Ustedes van a responder acá, lo que sea, bla, 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 apretan Enter y cuando apretan Enter el programa OpenCode le va a pegar ese bloque directamente de manera determinista a su programa. Lo van a ver. Ah, o sea, esa memoria no se la podés configurar por defecto, digamos, a Depende ese de la agente herramienta. Por de OpenCode. ejemplo, Ah, no, esa herramienta la vamos a hacer, no la traen, eso no lo traen los agentes, que vos ok. le puedas pegar un bloque nosotros le llamamos bloque de contexto a eso, que le puedas pegar a tu prompt
específico. Por ejemplo, estabas en una iteración y le estás corrigiendo, che, esto que pusiste acá tal cosa, a mí no me gusta así, esto así lo hacía, y además querés que traiga un pedacito de prompt y que querés que se repita siempre, no te lo traen las herramientas. Nosotros vamos a hacer un Open Code, trae la capacidad, como es de código de software libre los dos, uno puede agregarle, pedirle a la inteligencia artificial que se haga un programa para hacer ciertas cosas que funcionen dentro de su agente. Ya lo vamos a ver eso en la segunda clase que viene. Pero traen ciertas configuraciones y ciertas cosas. ¿Cómo vamos a configurar OpenCode y qué es lo que tenemos que configurar de este lado? Venimos a Setting. Este es muy simple, el idioma. Se aceptan permisos automáticamente. Yo les recomiendo esto no tenerlo activado. No tenerlo activado. Es decir, que les pregunte todo. Mostrar o no resúmenes de razonamiento. Eso pasa porque, por ejemplo, voy a volver a las mías. Ven que acá me puso thought. No me muestra nada. Si yo lo amplío, veo qué pensó. Es como el razonamiento interno de la gente. Esta herramienta, ojo, esta herramienta que uso acá y esta son lo mismo, solo cambia la interfaz. Es la misma herramienta. Si queremos ver la expansión, o sea, cuando ejecuto una tools, por ejemplo, esa que simulamos de buscar un archivo o esta, si quiero ver todo el detalle o no, son configuraciones de apariencia, el color. Si queremos que tenga notificación, esto está bueno porque van a ver que cuando trabajen con agente, no, los agentes tardan en cada paso. Entonces, ¿cómo es trabajar con agente? Si sos uno que trabaja con agente y hace todo con agente como hacemos con Pablete, bueno, es o esperás y haces otra cosa vos, o trabajás con varios agentes al paralelo, eso depende de los gustos. El multitasking no lo recomiendo, aunque lo practico, no lo recomiendo, cansa mucho. O vas a esperar. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes muchos tienen tareas y yo lo que les recomiendo es dejarse el agente abierto, tirarle una tarea, ponerse una notificación, hacer lo que están haciendo, que les avise, van, les responden. Y entre esos pasos pasa tiempo y ustedes pueden trabajar a la par respondiendo pequeños puntos para resolverse problemas del día a día. Ya vamos a ver la semana que viene qué problema. Bueno, el tema permisos. Pero la parte más importante que tienen que definir son los proveedores y los modelos. Primera cosa, tanto OpenCode Desktop como Gocé, si uno viene a ajustes y pone acá configurar proveedores, lo bueno es que te traen ya esta manera de saber cuáles son los proveedores que hay. Por ejemplo, DeepSeek, Anthropic. Uno podría traerse, inclusive vos podrías traerte, y Fran también, traerse la cuenta de Cloud acá. Y acá también. Ah, no, acá la sacaron porque son unos gordos. No los de OpenCode, sino los de Anthropic. Con este sigue funcionando porque Anthropic está programando compartiendo en este programa. Pueden traerse su cuenta y usar esta herramienta con las inteligencias y los tokens que les da Cloud. Y usar esta interfaz gráfica. ¿Por qué harían eso? Y usted me dirá, no, pero si pago. Porque de vuelta, si mañana se quieren volver a mantener con otro, porque deciden no seguir pagando Cloud, si ustedes se aprendieron la herramienta de Cloud, pasarlo para acá, se puede, lleva tiempo, por ejemplo, Cloud no te deja descargar las conversaciones, y ChatGPT tampoco de manera directa, o sea, bueno, tiene un botón de ir y derecho exportar, en esta sí ya lo vamos a ver qué significa eso, pero si ustedes se trajeron su cuenta acá, su API key, aprendieron a usar un solo programa, que este programa va a seguir existiendo porque este código software libre siempre va a ir creciendo a medida que la tecnología mejore, y se ponen el modelo que ustedes quieren. Esto es lo bueno, son multi-providers. ¿Sí? ¿Qué significa multi-provider? Que el que te brinda la inteligencia artificial te va a dar una API key o una clave y ustedes pueden usar este programa o este programa con cualquiera de ellos. ¿Y se puede usar, combinar inteligencias? Sí, totalmente. O sea, Yo, de hecho, un ChatGPT y un Cloud. Sí, yo tengo acá, lo tengo configurado. OpenCode, OpenGo, son dos cuentas ahora las vamos a la semana que viene, mencioné yo. Google y OpenRouter, que no sé por qué no me lo muestra acá. Yo tengo como 5 proveedores. Acá está OpenRouter, NVIDIA, que está también los otros. Este, y los dos primeros tienen modelos gratuitos, modelos muy buenos, gratuitos, con una gran cantidad de usos, sin pagar un mango, que para lo que van a hacer ustedes, la mayoría de lo que van a hacer ustedes les sobra, ¿sí? Fran me putea porque dice que se te terminan los tokens, es la cuestión de configurarse todos los proveedores y ir cambiando de provider.
Pero bueno, esto yo les digo, para los que no lo usan, no gasten plata. Si van a gastar plata, tienen que explotarlo. Pero realmente ya tienen que usarlo. Ponele, yo a Fran y a ese los he visto que están trabajando y se hacen herramientas, programan con eso, le veo lógica de última, si te rompe las pelotas que se te cuelgue, que te quede sin token, ok. Pero para el que no, y para vos, John, no gasto un mango. No vale la pena gastar un mango, no tiene sentido y hay un montón de cosas que aprender y probar y todavía hay, por suerte, hay cosas. Y uno puede poner todos los proveedores. Y en este programa podés tenerlos configurados, incluso vos en una misma conversación empezaste con uno, o tenés un agente, me refiero a un agente a una personalización de este agente con un system prompt, y después querés cambiarlo y uno lo tenés con un proveedor y otro con otro. ¿Por qué hacer eso? Porque, por ejemplo, para ciertas tareas, realmente necesitas la inteligencia artificial más chota que hay, y no gastas token, entonces te pones el modelo más simple. Y para otras tareas mucho más complejas, necesitas otros complejísimos. Por ejemplo, yo les muestro una herramienta que tenemos, que usamos nosotros, ya la verán, no importa, pero para el futuro, hecha por un argentino, totalmente open source, Intel AI, y acá esta herramienta te permite que para varios programas, por ejemplo acá configurar modelos, para OpenCode, para Cloud, yo acá tengo todo esto, cada uno de estos es una configuración de la inteligencia artificial de cómo se comporta. Este investiga un proyecto, inicia un proyecto, este lo explora si existe, este propone mejora, este especifica la mejora, este diseña la mejora, este escribe las tareas que tiene que hacer, este aplica, ejecuta el código y lo compila, este lo verifica. Bueno, cada uno, y ven que cada uno tiene su proveedor y su modelo distinto. ¿Por qué? Porque depende de la capacidad cognitiva que necesita el modelo, la tarea, te pones uno en el otro. Por ejemplo, este es el modelo más barato que hay hoy en el mundo y tiene una capacidad zarpada. Fíjense que yo lo meto para las cosas explorar, iniciar, me sobra. Este modelo, que es la versión Pro de este, es el segundo más barato, es una locura, tiene 1 millón de tokens, no saben lo que codifica, lo que programa, lo que sabe, es chino. Y vale muchísimo más barato. Ahora, para ciertas cosas muy específicas, por ejemplo, la especificación, el diseño de un programa, sobre todo programas que son bastante grandes, bueno, uso otros modelos como puede ser, ya los veremos, este es un modelo chino que está a la altura de Cloud. Les muestro esto para que sepan que entonces ustedes acá, cuando vean a los providers, sea el que usen, se pueden conectar varios proveedores y cada proveedor tiene diferentes modelos. Proveedor es el dueño, sea dueño porque tiene el servidor y corre un modelo gratuito como son los chinos, o sea el dueño porque lo fabricó como Cloud Code o como Cloud OpenAI con su GPT. Y esos modelos se configuran acá. Estos son todos los modelos. Ustedes pueden buscar acá lo que quieran. Incluso, bueno, ahí está Cloud Opus 5, que es el último que salió. Entonces, Gemini. Acá están todos los Gemini que hay hasta ahora. No sé, GPT. Acá está el GPT. Un modelo que se los recomiendo si encuentran en algún lado algo barato y algo había visto que hay free es este. Tremendo este modelo, me sorprendió para bien. Mirá que yo. Ahora, entonces, ¿cómo configuro estos proveedores? Es muy simple. Tanto acá como acá, si yo pongo acá, bueno, desconectar. Estos son los que tengo configurados. No sé, supónganse que quiero configurar una de OpenAI. Les va a mostrar los planes que existen. Este con plan de API Key es pagar por token y estos son los planes cuando uno paga la cuenta paga de ChatGPT. Depende de la que tienen y les va a pedir su nombre. Normalmente si aprietan acá les va a mandar a hacerse su login con su cuenta de mail y se va a loguear. Lo mismo para Anthropic. Sí. Que van a poder, en la cuenta de su cuenta Anthropic, van a API Key, se genera una API Key, la pegan acá, y cuando peguen acá, les va a decir qué modelo usar. Eso lo pueden configurar, tanto en la API Key, igual lo vamos a hacer, vamos a probar la semana que viene. Yo tengo cuenta de OpenRouter, tengo cuenta de OpenCode Go Zen, y de última le voy a pedir a Frank si nos presta algo para probar su cuenta o ese, de configurar que... Vos, Fran, tenías ChatGPT, ¿no? No, puse en realidad la versión gratis, que te da un mes gratis, y después lo cancelé. Y bueno, y ahora estoy probando Cloud, que Está también probando. el primer mes te da más tokens que como un mes normal.
para que te Y quede. así voy probando todo, pues la verdad que de esto está buenísimo, pero como pasó la clase pasada, que llega un momento que se pone eh, muy tedioso, que está buenísimo, que bueno, es justo lo que hablábamos el otro día, porque te pule un montón de cosas. eh, pero nada, como que voy probando por eso, porque a veces nada, estoy también, como decís, multitaskeando un montón de cosas y imagínate que estás haciendo una cosa, otra cosa, y encima te tenés que poner a configurar proveedores que no te conectan, que te rebota, que te tira los errores y todo, y pues yo por lo que quería hacer, por eso lo pagué justamente, que me daba esa facilidad de ir combinando también con otra, no sé, con Gemini o con ChatGPT gratis. Por ahí vas puliendo lo que le querés dar a Claude, entonces ya ahí a Claude o a ChatGPT, entonces como que abartás un montón de cosas también, pues se te gasta enseguida, no te dura nada. Si alguien va a pagar, la próxima vez que a alguien se le ocurra pagar, yo le recomendaría por esta suscripción. Esta suscripción es de los dueños, los dueños, la empresa que está creando este programa, open source. Ellos básicamente viven de esto y de brindarle soporte a empresas. Este tiene una banda de modelos, fíjense, tiene Grok, que es del modelo de X, tiene Kimi, que es un modelo, el modelo que está de frontera a la altura, ahí nomás de Opus, de Opus, Qwen, la mayoría son modelos chinos hosteados en empresas en Europa. ¿Qué pasa con estos modelos? Bueno, son hosteados en Europa, te garantizan que ¿cómo se llama? Que no van a usar tus datos, tienen los free a veces te dicen que sí, a veces que no, si uno paga te lo garantizan. En Go, tiene dos tipos de cuentas, tipo Zen y tipo Go. Tipo Go es pago una suscripción y me dan una cierta cantidad de uso. La Zen, que se complementan, es le pongo plata y me cobran por uso. ¿Sí? Entonces, una cosa importante, esta cuenta es personal, no la compartan, ni se pongan a generar cuentas una al lado de la otra porque pueden detectar muy fácilmente que desde una misma computadora o un mismo programa están cambiando de cuentas y les van a bloquear todo. Esto se lo digo. La diferencia entre una es que esta es por pago por único y esta por cantidad de uso. Yo normalmente lo que hago es pago esta y después cuando me quedo sin token le inyecto plata acá. ¿Qué modelos tiene? Tiene una banda, en esta tiene un montón de modelos y en esta tiene más. Incluso en esa documentación, incluso en el modelo Zen, acá están todos los modelos que tiene. Tiene Grok 4.5, GLM, estos son dos modelos chinos a la altura de Opus de Cloud. Tiene GLM 5.6 Luna, acá lo estoy probando. Este realmente es el modelo más chico, el último modelo de OpenAI, de los más chicos. Es impresionante la velocidad con la que genera y la calidad, realmente me sorprendió. Química 3, que son modelos chinos, estos también son modelos chinos de Alibaba. Qwen también chino, este también chino y este también chino. ¿Por qué tienen todos chinos? Porque los chinos básicamente son open source. Vos te bajás los pesos, si tenés la infraestructura para correr esto, vos te lo bajás y lo usás. Estos deben tener acuerdos con Grok y con ChatGPT y por eso los pueden usar. ¿Cómo es esto lo que te dan? Vos tenés límite de uso cada 5 horas, $12, o sea, podés consumir hasta $12 de token, que vemos cómo se gasta en eso. Límite semanal 30 y límite de uso mensual 60. O sea, vos pagás el primer mes 5 y después 10, pero gastarías 60 al mes. O sea, te está dando un por 6. Si vos pagaras los tokens, gastarías 60, pero estás pagando 10 o 5, depende del mes. Y realmente estos modelos son espectaculares. Yo no he encontrado algo que diga, che, no, con un modelo de chino no puedo resolver. Sinceramente. Y me la paso haciendo cosas. Así que yo les recomiendo que si van a pagar algo, la próxima paguen esta, que vale $10. Para el uso que le van a dar ustedes, no lo van a gastar ni en pedo. Van a poder ir cambiando modelo. ¿Y cuánto uso me da? Bueno, acá tenemos por modelo, ¿qué te da? En vez de token, lo que te dicen acá te cuentan envíos de request. ¿Qué significa request? Como vimos acá en el... Cada vez que llamamos al modelo es un request. Dentro del loop, para hacer una tool, para buscar en internet, para leer un archivo, cada vez una llamada. Entonces te lo cuentan de esta manera y te dicen, ¿dónde está? ¿Me fue?
que, por ejemplo, para Grok 4.5 vos tendrías hasta 120 llamadas al modelo por cada 5 horas, 300 a la semana, o sea, tenés 3 turnos de 5 horas y 600 peticiones. Esto no es por cada uno, es en total. Si vos usás este modelo, lo máximo que vas a poder obtener es esto. ¿Qué les recomiendo usar yo? Realmente la rompe, pero zarpadamente. Mimo 2.5, para la mayoría de las cosas de banda bárbaro. Fíjense la cantidad de requests al 150.000 requests. Es una locura. DeepSeek V4 Flash también. Este es espectacular. No tiene. Yo he programado cosas zarpadas con este modelo. Obviamente guiándolo más paso a paso, pero perfecto. Y después este. Son los que más tienen en general y que tienen muy buen desempeño para la mayoría de las tareas que van a hacer ustedes. Y con estos tres, yo no creo que lo gasten en el mes ustedes, sinceramente. Por $10. Primero sí. Incluso después les paso un coso que creo que le hacen un descuento más. Un vínculo. Si lo encuentro, se los paso. Sí, y en algún lado de este Open Code o cómo haría, por ejemplo, vos decís, son un montón de modelos distintos, claramente deben tener ventaja de ventaja, no solamente el uso de eso de los tokens, o en este caso de los requests. ¿Cómo saber decís, para qué es mejor cada uno? Claro, como digo, che, bueno, voy a hacer esta tarea o ahora quiero encargar esta parte del proyecto, digamos, y digo, bueno, voy a usar el agente, pero voy a usar que use este modelo para resolver esta tarea. Bien. Y No después hay cuando una. cambio a otra etapa, cambio de modelo. Pues Sí. si no, para mí, que yo soy, digamos, Que no sabes nada. Sí. es claro, no sé nada, yo digo, me voy y uso el de Google. Bueno, no hay una información así. Con Pablo Ok. estamos tratando de hacer una base de conocimiento de qué benchmark, o sea, de qué exámenes hace bien cada modelo, que son benchmarks se les llama, para poder inferir un poco eso, pero después te lo da la experiencia. Por eso, desde la experiencia que yo les digo, si ustedes no van a hacer código, si no se van a poder hacer un código recontrasarpado, con este modelo probablemente hagan todo. Claro. Y tienen, reitero, más barato, no lo van a gastar nunca esto. Claro. Jamás. Tiene 1 millón de ventanas de contexto, que es la más grande que existe hoy, y 158.000 requests al mes. De hecho, pasé una cuentita. Sí. Sí, No, el otro que me estaba dando vuelta en la cabeza era, justamente lo mencionaste, que fue la parte de la privacidad de los archivos que te garantizan que no te van a usar tus archivos. O sea, no te garantizan que no van a usar tus archivos para entrenarse, o te garantizan que no van a, digamos, a menos que hackeen o algo, ¿no? Que no no van a subir esos archivos a su servidor, digamos. No, su servidor viajan porque como es una API, cuando nosotros usamos un modelo de lenguaje a través de una API, no corremos el modelo en nuestro servidor, nuestros mensajes viajan, eso es inevitable. Lo que te garantizan ellos en general en estas empresas cuando vos pagás es que lo que no van a hacer es usar tus prompts, o sea, tu prompt puede incluir tu mensaje, tus documentos, lo que está dentro de tu documento que mandaste el modelo de lenguaje, para entrenar modelos. ¿Qué significa? Que vos después podrías ir a un modelo de esos, en la versión 5 de DeepSeek P4, y preguntarle y decirle, che, ¿qué sabés de Gonzalo Recalde? Y no debería aparecer nada. ¿Sí? De cualquier manera, en general, les recomiendo leer los términos y uso de cada empresa. Sí, claro. Pero en general, los que te dan por pago, no te, ¿cómo se llama? No te cobran, no te los utilizan para eso. De cualquier manera, se los usaran. En tu caso, que laburás en Mbappé es un problema, eso sin duda. Pero por fuera de eso, tenés que ser, que vos seas representativo en el reentrenamiento para que tu dato es poco. Incluso aunque uséis los de Mbappé, porque pensá que vos después sos una ínfima partecita de una cantidad de datos con la que lo van a reentrenar que no existe. Pero bueno, en ese sentido. No, lo que pasó es que como recién ahora la empresa está empezando a, digamos, a ayornar con estos temas, está poniendo un poco de energía y de esfuerzo en que la gente no suba cualquier cosa a ChatGPT o a Gemini o lo que sea, que usen a Claude, porque les pasó que alguien
le preguntó algo, no sé si a Gemini o ChatGPT, y quiso hacer una tarea y básicamente le devolvió información confidencial, porque alguien subió documentos confidenciales que tienen la letrita de tipo, no la puedo subir a ningún lado, no se puede compartir nadie, pero dice confidencial. Hoy Entonces igual, es como, bueno, es un uso no responsable, digamos, ¿no? Eso de la sí, información. igual el concepto de propiedad intelectual y propiedad privada digital con la IA va a desaparecer. ¿Por qué va a Sí, desaparecer? Porque vos podés procesarlo con una AI que no se parezca nada a lo que lo usaste como base y que sea una pero sin cosa embargo, totalmente nueva, pero sin embargo lo tiene. Entonces, sí, sí, sí. podés En realidad minimizarlo. es un tema más de que no me caigan a pedo, por así decirlo, que No, eso no que sí. me importa que exista, porque básicamente, en el caso mío de la electrónica, digamos, yo no estoy inventando un componente nuevo, ¿no? O Claro. sea, Por eso. Ahora, por ejemplo, Gonza, ahí Sí. la pregunta de Jonah. Ponele que vos le preguntás algo a la inteligencia artificial y te devuelve Zoom. Sí, mira, acá, no sé, hacen esto en Imbap. Sí. Vos le podés decir a la inteligencia artificial quién lo subió. Te va a decir, ¿los No. subió son Jonah No, o porque no? aparte el modelo de lenguaje no entiende no tiene datos de subir o bajar. Cuando lo reentrenan, hay una base de datos que tiene datos, se los procesan por adentro y no Ujú, es que el modelo de lenguaje, no me fui tan atrás, pero el modelo de lenguaje, esta red neuronal, cuando dice que aprende, ojo que no aprende, no sabe qué es Messi, sabe que dado una cadena de caracteres que dice quién es el mejor jugador de fútbol en el mundo, el resultado es una cadena de caracteres que termina siendo Messi. ¿Qué significa eso? Y para que quede, que un modelo de lenguaje entiende los patrones de nuestro lenguaje, pero no tiene el dato como tal. Y por eso hablo de la representatividad. Si yo no soy representativo, digo, si todos agarran y se gastan 5 billones de tokens, todos los empleados de INVAP, por mes, 1 billón de tokens por mes, y son 1000 empleados, son 5 billones de tokens por mes, y probablemente se vuelva representativo en el entrenamiento del próximo chat GPT. ¿Por qué? Porque es un montón de datos, pero nadie va a usar eso. ¿Sí? Habrá que ver, después están las condiciones legales, si puede o no se puede hacer juicio a los dueños de estos modelos. La verdad que no gana nunca nadie. Esta semana perdió uno Anthropic sobre el arte, un juicio sobre arte, pero dificilísimo. De cualquier manera, vamos a seguir sobre esto. Estamos trabajando. Yo les cuento, y ya cierro acá, voy a cortar la grabación, porque vamos a cerrar acá.